Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a tratar de cerrar esta cuestión del déficit de atención, dejando pues ahorita como que la indicación central pues del cuadro en cuanto al empleo de medicamentos. Recuerden ustedes que básicamente los estimulantes son los que funcionan, porque se han usado mucho tiempo, porque se sabe que son eficaces y porque se utilizan de manera muy frecuente, ¿sí? Y se tiene éxito en un porcentaje alto de los casos. Les recuerdo que pues actúan sobre los síntomas nucleares del cuadro. El niño está más atento, está menos impulsivo, está menos inquieto, su rendimiento escolar mejora de manera secundaria, pues a la mejoría de su capacidad para, para concentrarse, además de que, pues por otro lado, como está menos inquieto y anda haciendo menos desmanes, pues está un rato más tranquilo a la hora que está en la escuela, ¿no? Y por supuesto, dejarles el recuerdo acá de que de los estimulantes, el que está más disponible es el metilfenidato. Las anfetaminas casi no tenemos aquí, pero hay esta variedad que mencionábamos ayer, que se llama lisina dextroanfetamina, que pues bueno, estando disponible, pues tiene las mismas probabilidades de funcionar bien que el metilfenidato, que se utiliza pues con más regularidad. Recordarles, metilfenidato se puede utilizar en su presentación de liberación inmediata y luego también están las presentaciones de liberación prolongada que sirven para que el niño se tome nada más la dosis en la mañana y luego ya no te acuerdas del medicamento hasta el día siguiente. Aunque al inicio del tratamiento generalmente se pueden emplear las presentaciones de liberación inmediata, que luego después de emplear la dosis matutina, pues generalmente hay que repetir una dosis por ahí al mediodía o 2, 3 de la tarde para que el efecto perdure durante todo el día. Recordar también la recomendación de que en general los estimulantes pues no se recomienda emplearlos o no se recomienda que, que le den dosis al niño, o bueno, también si es un adulto, pues que se tome la cantidad que requiere ya después de las 5 de la tarde, pues como que eso no es conveniente. Generalmente todo antes de las 5, digo, 5 o 6 de la tarde, pues ya después de eso, decíamos, el empleo del medicamento de este tipo, pues puede causar insomnio, ¿sí? Y les ponía acá también los ejemplos de estimulantes de curso ilegal, ¿verdad? O sea, como los derivados de las metanfetaminas o la cocaína, que en algunas ocasiones, pues si da la casualidad que el sujeto tiene déficit de atención y por ahí alguien tiene la amabilidad de presentarle la cocaína, pues va a haber algunos que realmente van a experimentar mejoría en los síntomas que luego tienen de desatención. Nada más que bueno, pues recordar que todas estas pues son sustancias de tipo ilegal. Me refiero las metanfetaminas y la cocaína con sus derivados como el
cristal, el éxtasis o el crack. ¿Sí? Entonces, bueno, tener en consideración eso y la otra cosa que les mencionaba también, o sea, digo, en cuanto a medicamentos particularmente útiles para el déficit de atención, pues ahora está también como muy en boga utilizar esta otra eh, posibilidad que se llama atomoxetina, ¿sí? Que también es un inhibidor de recaptura de noradrenalina, que también funciona para el déficit de atención, pero les comentaba yo que regularmente el efecto tarda un poquito más de tiempo en presentarse, o sea, el efecto terapéutico, pues, ¿sí? Entonces, bueno, tener en consideración por ese lado la cuestión farmacológica y recordarles que el tratamiento incluye el empleo de fármacos, el apoyo psicológico y también el apoyo pedagógico, pues, en la escuela. ¿Eh? Este sería el resumen, otra vez, dejarlo claro. Etiología compleja, bases biológicas evidentes, incluyendo las genéticas, mucha gente con trastorno por déficit de atención, no se quita a la mayoría después de que crecen, o sea, el adolescente y el adulto pueden seguir teniendo el problema y obviamente si tienes el problema, pues muchas de tus áreas de funcionamiento se van a ver afectadas de forma negativa. ¿Cómo lo podemos ver acá, no? Digo, un adulto con trastorno por déficit de atención, sobre todo, si no se atiende, pues generalmente va a presentar estas características luego asociadas, o sea, va a ir a la escuela durante menos años. Esto no es raro que dejen la carrera trunca si tienen déficit de atención o incluso no van más allá de la prepa, algunos más graves, pues a lo mejor ni la secundaria terminan. Entonces, bueno, las cuestiones académicas se ven afectadas de manera muy central. Ya en la cuestión de la vida cotidiana y de las manifestaciones en general, estadísticamente presentan más quejas por estar intranquilos, por problemas de tipo sexual, por problemas de relaciones interpersonales. Además, se asocia más frecuentemente con trastorno antisocial de la personalidad. Digo, pues piensen ustedes en el desarrollo luego de un niño con trastorno por déficit de atención que a lo mejor incluso abandona la escuela desde muy, muy temprano en la vida, pues queda a la deriva, pues, o sea, sin tratamiento es más probable que haya más complicaciones. Y una de esas cosas agregadas, que bueno, en alguna medida tiene también un componente genético, pero tiene muchos determinantes de tipo del desarrollo. Es ese cuadro que se llama el trastorno antisocial de la personalidad. Y cuando hablamos de trastorno antisocial de la personalidad, pues hablamos regularmente de un sujeto con características delincuenciales, ¿verdad? O sea, digo, no todos los antisociales son delincuentes, pero muchos sí. Es decir, muchos van a cometer actividades o acciones que luego se consideran delitos. Y luego con otra complicación, el trastorno antisocial de por sí no tiene como característica o no es uno de los criterios diagnósticos el hecho de que el sujeto sea impulsivo, pero, pero sí es malo, malo de maldad, pues, de, me refiero en el sentido moral, pues, del asunto. Y entonces, si ya de por sí el sujeto es antisocial y es malvadón,
y luego le agregan ustedes que también tiene trastorno por déficit de atención, entonces además de malvado impulsivo, pues es como una mezcla, ahora sí que explosiva, ¿no? Entonces, en esas condiciones, pues se trata de trastornos luego de mayor dificultad para su abordaje, ¿no? Digo que ya de por sí el trastorno antisocial, pues es un reto, por no decir que, por no decirlo de otra manera, pero es una cuestión bastante complicada de tratar. Obviamente, si son impulsivos por el déficit de atención, pues van a andar peloteándose para todos lados, en los trabajos, en las escuelas, dejando carreras a la mitad o en cualquier nivel, dejando capacitaciones, abandonando trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, muchas de esos cambios y de esas variaciones que luego tienen, pues frecuentemente estarán relacionadas con esta situación que se menciona ahí al final, ¿no? O sea, de hecho, no acaban lo que empiezan y además al hacer cualquier cosa que requiere pues un tiempecito de planeación, pues van a ser bastante desorganizados y fíjense, aquí estamos hablando de lo que le pasa al adulto, ¿verdad? Entonces, digo, ya en cuanto a las recomendaciones, estas que decíamos que se le pueden dar, digo, particularmente estas serían así como para la familia del niño que tiene trastorno por déficit de atención. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar? Pues estas que ustedes ven ahí plasmadas, ¿no? De preferencia que el ambiente y los espacios, incluyendo los colores de las habitaciones donde los niños están, digo, el niño pues con déficit de atención, que sea lo más apagado posible los muebles, que sean lo más simples posibles el ambiente, que sea lo más sereno posible. Claro, dentro de las posibilidades de cada quien, pero bueno, si se puede lograr eso tanto en casa como en la escuela, pues ya es ventaja, ¿eh? Como que no conviene que reciban muchos amiguitos y va a juntarse con otros niños, pues a lo mejor no más de a uno por ocasión, porque ya de más número, pues las cosas se ponen más complicadas para el manejo, pues me refiero en la casa, sí, para las cosas comunes y corrientes, ¿no? Si se puede no llevárselo al mandado, pues mejor que se quede en su espacio tranquilo y sereno haciendo otra cosa, porque en el súper, pues, va a ser más difícil el manejo. Pues digo, si la mamá tiene que andar comprando el mandado, pues no puede estar atendiendo al chavito que tiene la bronca de déficit de atención. Claro, les digo, todo esto dentro de lo que se pueda, ¿no? Y por supuesto, ya ven que ayer o antier hablábamos de todo este rollo de que si la adiadococinesia y la incoordinación muscular, etcétera, etcétera, pues bueno, todo eso puede ser sujeto de abordarse a través de que se le ponga al niño un esquema de ejercicios motores finos, ¿no? Y eso, pues, obviamente va a ser de beneficio, pues, ¿sí? Ahora, si se trata de un adulto, pues estas serían las recomendaciones generales. Claro, les vuelvo a, a recalcar, pues dentro de lo que se pueda, ¿verdad? O sea, la cosa es que luego sí hay ocasiones en que puedes recomendarle a alguien que su trabajo se limite a un lugar más pequeño con el menor número de distractores posibles, de preferencia el trabajo de manera individual, evitar tener ahí a la mano cualquier dispositivo que esté haciendo que el sujeto se distraiga, pues todo eso puede ser útil, ¿no? Claro, les digo, a veces algunas de estas recomendaciones se podrán seguir, otras veces va a ser bastante complicado, pero para eso es para lo que luego trabajan sobre todo
les digo, a lo mejor a nosotros no nos toca tanto hacer esto, pero luego para eso son las sesiones psicológicas con el especialista en esa área, para investigar estas cosas del ambiente del sujeto y cuáles son las situaciones externas que luego se pueden modificar tanto en niños como en adultos, tratando de buscar un beneficio máximo para el paciente. Y bueno, pues por lo menos acá las mencionamos, pues para que ustedes las conozcan, vaya, y que las tengan en mente, aunque seguramente ya se las podrán haber imaginado desde antes. Pues todo este tipo de intervenciones o de recomendaciones para gentes con déficit de atención, pues obviamente que les pueden ser de utilidad, ¿no? Ahora decíamos eso en el trabajo, pero también, como les he mencionado repetitivamente, pues esto es un cuadro para el que luego llegan a buscar atención muy frecuentemente los papás de un niño que padece el trastorno. Y entonces, bueno, les comentaba yo que el tratamiento se considera, en el mejor de los casos, debiera ser un tratamiento multimodal, incluye la cuestión del medicamento por una parte, por otra parte el asunto del apoyo psicológico y por otro lado el apoyo psicopedagógico. Esto es evaluar y ver con detenimiento cuáles son las condiciones de la escuela donde asiste el niño y si se le pueden agregar algunos de estos ingredientes al tratamiento del niño con déficit de atención, es decir, que esté en un aula donde haya menos niños que en el resto de las aulas generales, que se les seleccione un asiento particular donde pueda poner más atención, o sea, que esté sentado más al frente, o digo, si es un grupo específicamente de educación especial con niños con déficit de atención, pues puede que sea un grupo chiquito y de hecho todos los niños se pueden poner al frente, ¿no? De tal manera incluso que se cumpla también esto de una alta proporción maestro-alumnos, o sea, de que a un solo maestro no le vayan a tocar 70 chavillos en un mismo salón, ¿verdad? Porque si de por sí, atendiendo números más pequeños de niños, se batalla, pues teniendo varios con déficit de atención en clase, pues regularmente conviene que sea un maestro o dos para un grupo donde haya varios niños con déficit de atención, ¿verdad? Igual que lo que habíamos mencionado antes en casa, pues que el ambiente sea lo más relajado posible, evitar todas estas cosas que luego, desgraciadamente, no se evitan en las escuelas de nuestro medio, estas que tienen luego todas las ventanas abiertas directamente para el bulevar, o que ya pusieron toda la serie de foquitos y además ahí el retrato de Miguel Hidalgo y en el otro lado Benito Juárez y en medio de ellos el Cacas como un dios y todo forrado de foquitos de colores y arriba México y Quetzalcóatl con el penacho y pues del chavillo, digo, si cualquier gente se distrae con todos esos estímulos, pues imagínense ustedes un niño con déficit de atención, ¿no? No va a dar pie con bola. Entonces, tratar de que el ambiente sea lo más rutinario, lo más, vaya, lo más apagado posible, con la menor cantidad de distractores, porque decíamos, pues estos niños con cualquier cosita se les va a ir la onda. Entonces, como tratar de enfocarlos lo más posible también con el propio ambiente donde están trabajando, ¿verdad? Incluso, incluso si en los mismos mesabancos se les pudieran poner barreras físicas, o sea, me refiero especie de plafones, de manera que no tuvieran comunicación directa con otros chavillos de ahí mismo del salón. Pues bueno, en este caso particular de los niños con déficit de atención,
puede ser positivo, ¿verdad? ¿Sí? Si se le puede atender individualmente en lo posible, pues mejor. ¿Sí? Y si hay material didáctico a la mano apropiado, pues, ¿sí? Claro, todas estas son recomendaciones que, digo, regularmente los maestros que luego están bien capacitados las llevan a cabo con bastante soltura. Sin embargo, bueno, como estábamos diciendo, esto de que el tratamiento incluye pues acciones y estrategias que luego tienen que llevarse a cabo en casa, que se tienen que llevar a cabo en la escuela y también se tienen que llevar a cabo en el área esta de la prescripción de los medicamentos, pues bueno, hay que tener en consideración todos estos asuntos. ¿Sí? Y bueno, regresándonos poquito para la onda del tratamiento, recuérdense, decíamos, por un lado están los estimulantes y en la actualidad está esta otra posibilidad que mencionábamos de la atomoxetina. Que bueno, mencionar que la atomoxetina, a diferencia de los estimulantes, no es un medicamento controlado, o sea, es de venta libre, entonces por ese lado, pues tiene esa ventaja y para mucha gente, pues le resulta más cómodo y en ciertos casos resulta más apropiado a lo mejor no prescribir estimulantes al paciente. Por esto que dice acá, de preferencia, si vas a utilizar estimulantes, que no haya familiares adictos, porque si hay familiares adictos y aparte adictos a los cuales les apetece el consumo de estimulantes, pues entonces resulta que el que se va a tomar el medicamento es el hermano mayor del chavalillo con déficit de atención. Pero luego, sabiendo que tenemos la atomoxetina a la mano, pues pudiera ser una opción en estos casos donde en la familia luego hay gente que abusa de las sustancias, ¿no? Pero bueno, para dar el tratamiento con estimulantes, claro, habría que hacer la evaluación de cada caso en particular, pero en términos generales, lo primero que debe de quedar claro es que el niño realmente tenga trastorno por déficit de atención. O sea, lo primero es hacer un diagnóstico preciso. Ahora, incluso dentro del mismo diagnóstico, mencionábamos la cuestión del criterio de tiempo para decir que la persona tiene déficit de atención y decíamos que por lo menos debieran estar presentes los síntomas por un periodo de mínimo 6 meses, ¿no? Que ya más de 6 meses, pues hablamos generalmente de un trastorno crónico. Entonces, bueno, que el diagnóstico cumpla con la sintomatología que nos dice que es déficit de atención, que los síntomas hayan estado presentes por más de 6 meses y que el niño sea inquieto tanto en un lado como el otro. ¿Eh? Esto es, si es inquieto en la escuela y distraído, pues que también sea inquieto en la casa y distraído en la casa, porque recuerden que la otra cosa que mencionábamos es que en ocasiones nos podemos encontrar niños que presentan muchos síntomas en un ambiente, pero luego en otros lados ustedes los van a ver y están regularmente normales. Y entonces, si eso es lo que pasa, entonces lo más probable es que no se trate de un trastorno por déficit de atención. Y entonces, ya cumpliendo con esas cosas, deberíamos de considerar el hecho de que no hay alguna complicación médica actual que contraindique el empleo de los estimulantes. Digo, simplemente, por ejemplo, que aparte el niño tenga sintomatología de TOC, ¿sí? Porque sabemos que el TOC se complica o sea, les va peor si usas estimulantes. Entonces, bueno, ¿sí? O que tuviera un problema cardíaco importante, pues a lo mejor eso también restringiría el uso de estimulantes. Ahora, en cuanto a la edad, generalmente hay que esperarse hasta después de que tenga 6 años, no por otra cosa, sino porque generalmente cuando ya requieren que se emplee medicamento para el control de los síntomas, pues es
regularmente ya cuando están en la escuela primaria, ¿sí? Porque a lo mejor estando el niño todavía en preescolar, a lo mejor incluso ni siquiera es tan indispensable que ponga tanta atención. Y también por otro lado, incluso a veces el diagnóstico tan temprano no lo van a hacer, pues, ¿sí? Porque luego muchas veces en esas etapas tempranas, pues el déficit de atención se puede confundir con la conducta normal de un niño de menos de 6 años de edad. Y por otra parte, a lo mejor antes de los 6 años, en la cuestión muy práctica, pues no hace falta que el niño ponga tanta atención, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente se recomienda después de los 6 años, ya cuando el niño está en la primaria, lo que ya mencionamos ahorita de tratar de estar muy al pendiente en la elaboración de la historia clínica y a lo mejor evitar prescribir estimulantes si sabemos que hay familiares que tienen problemas de trastorno por consumo de sustancias. Y por supuesto, si puedes contar con apoyo escolar, pues de maravilla. Digo, aquí particularmente apoyo escolar referido a la cuestión incluso de los medicamentos. Vaya, hay situaciones donde en la escuela, por ejemplo, el profesor o la profesora muchas veces tienen una disposición muy buena para apoyar con el tratamiento y esto en las situaciones, por ejemplo, donde el maestro incluso se puede prestar de muy buena gana para darle el medicamento al niño si así lo requiere a las horas que todavía está en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso luego ayuda a que las cosas vayan mejor con el tratamiento. Y luego, bueno, lo que dijimos del apoyo psicosocial, como mencionábamos también en algún momento cuando hablábamos de las comorbilidades, a lo mejor el chavito, además del déficit de atención, trae por ahí alguna onda de, de tipo depresivo, por ejemplo. ¿Sí? Algo de tipo depresivo que luego puede ser susceptible de recibir apoyo por el lado psicológico. ¿Sí? Por supuesto, todo esto ayuda a que el niño mejore sus aptitudes, ayuda a que el niño mejore su autoestima propiamente, y el hecho de estar recibiendo apoyo psicológico, pues obvio, si tienes tiempo para ir a hablar con alguien y platicar sobre la situación, claro, luego, pues dependiendo también de la edad del niño, pues eso, es práctica para la cuestión comunicacional, ¿no? Digo, a lo mejor cosas de comunicación que no se pueden hacer en el aula escolar, a lo mejor la pueden realizar en algún estilo de apoyo con un psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso y a lo mejor, y digo, seguramente el hecho de estar regularmente yendo a hablar sobre sus circunstancias particulares con otra persona y entendiendo qué es lo que está sucediendo, ayuda a que se refuerce la adherencia al tratamiento, ¿no? Bueno, eh, aquí le pongo esto de los adolescentes porque luego, digo, con niños a lo mejor no tienen mayor problema, pues al niño lo lleva la mamá apoya, ayuda, etcétera, etcétera. Pero con los adolescentes luego las cosas se ponen bastante más complicadas, ¿no? Digo, no quiere decir que no se pueda, pero en general, es la variedad de tratamiento, digo, sobre todo para la cuestión psicológica, es una de las variedades de tratamiento, o sea, me refiero al apoyo psicológico a adolescentes,
que luego se complican más, ¿no? Digo, no quiere decir que los adolescentes tengan nada de malo ni nada raro. La cuestión es que están en una situación donde luego no es tan sencillo el abordar las situaciones que ellos están viviendo en el momento. Entonces, bueno, de cualquier forma, estas serían las como los lineamientos básicos de del apoyo psicológico para adolescentes, ¿no? Este, tratar de reforzar dentro de lo posible las habilidades comunicacionales del muchacho, ¿sí? Explorar junto con él cuáles son los temas realmente importantes y cuáles son las dificultades que se está enfrentando todos los días relacionadas propiamente con sus problemas de la vida diaria, ¿no? Enfatizar esta cuestión de tratar de mejorar los estilos comunicacionales que luego tienen y dentro de lo posible, pues buscar que se puedan reducir las situaciones conflictivas en casa, ¿no? Claro, les digo, el trabajo con adolescentes luego es de lo más complicado, pero generalmente, pues esto, eh, digo, lo va a hacer alguien que esté más bien en el área de la psicología, ¿no? Acá lo mencionamos nomás para tener en cuenta cuáles son los aspectos importantes, pero ustedes y yo también en general, pues lo que vamos a hacer es prescribirle el Ritalin al chavo. Y en las cosas en que se pueda apoyar el trabajo del psicólogo, pues luego también hay que saber qué es o cuáles son las situaciones a las cuales se tiene que enfrentar, ¿verdad? ¿Eh? Digo, para no trabajar luego en sentido contrario a a lo que hacen los otros profesionales que luego también atienden a los muchachos con estos problemas, ¿no? Cosas también importantes en el tratamiento, particularmente con adolescentes, pero yo diría que luego también en cierta medida con niños, ¿no? Sobre todo en esta área del apoyo psicosocial, pues incluye mucho la cuestión de trabajar sobre el manejo del tiempo del día, o sea, sobre propiamente la organización de lo que la persona hace durante el día, que luego, bueno, pues son cosas bastante sencillas. Digo, pero son muy sencillas, por ejemplo, para cualquiera de ustedes que no tiene un trastorno por déficit de atención. Y entonces, a lo mejor en la mañana muy temprano, o a lo mejor algunos desde el día anterior, pues ya tienen planeado y organizado lo que van a hacer a lo largo del día y no les cuesta mayor problema. Estos chavos sí batallan mucho. Entonces hay que hacer literalmente un entrenamiento sobre sus habilidades de organización y particularmente también sobre aspectos relacionados con el control de sus propias reacciones emocionales, particularmente con la ira, porque luego pues como que se quedan muy acostumbrados a que todo, digo, para todo, todas las respuestas generalmente eran de mal humor y de enojo y de pleito. Y entonces esto incluye tanto el trabajo con los propios muchachos, pero también incluye el trabajo con los papás, porque luego los papás tampoco están como muy tranquilitos con toda esta situación. Y no es raro encontrarnos muy frecuentemente que también luego los papás explotan con bastante frecuencia. Muchas veces con cierta razón, ¿verdad? Pero bueno, habría que trabajar estas áreas, les digo, sobre todo en el apoyo psicoemocional. Y aquí, pues, algunas otras cosas que a lo mejor habría que considerar con los adolescentes. Esto que les decía, técnicas de control conductual para trabajarlas con los padres, para que luego ellos las puedan emplear con los hijos, ¿sí?
O sea, se trataría como darle entrenamiento a los papás para tratar de que no se desesperen tanto. Por supuesto, los problemas que ustedes resuelven sin ninguna bronca, estos chavos sí batallan para organizarse, incluso para resolver problemas simples, como ese que les decía ahorita de el simple hecho de establecer una agenda para saber qué es lo que tengo que hacer durante el día. Y a lo mejor en eso se emplea el tiempo de una sesión de apoyo psicológico con un adolescente que tiene trastorno por déficit de atención, ¿no? Por supuesto, si pueden hacer entrenamiento en habilidades comunicacionales, si pueden hacer entrenamiento en técnicas para mejorar en ejercicios, pues, para mejorar memoria y atención, pues bueno, digo que son cuestiones que en ocasiones pueden resultar tan sencillas como jugar un rato estos jueguitos que luego se llaman de memoria, ¿no? Como ir emparejando cartas, que luego, cuando no se estaba tomando el medicamento, el chavillo no podía ni juntar las cosas más obvias. Y luego ya, aunque se esté tomando el medicamento, pues hay que considerar que, vaya, que todavía está desubicadón, ¿no? O sea, que no tiene experiencia, pues, en hacer esas cosas y hacerlas bien. Entonces, pues parte de las sesiones de apoyo psicológico incluyen ese tipo de actividades, ¿no? ¿Eh? Y luego, bueno, pues recordando la cuestión de la escuela, pues probablemente todas estas sugerencias pues sean de utilidad en chavitos con déficit de atención, digo, sobre todo para los que están yendo a la escuela y tienen el apoyo académico apropiado, pues todas estas serían recomendaciones de las cosas que luego tiene que estar al pendiente el maestro en la escuela con los chavos que tienen déficit de atención, ¿no? O sea, no nada más decirles, esta es la tarea para mañana, sino a estos muchachos hay que dárselas las instrucciones escritas, pues. Si ya sabes que batalla, pues hay que darle una ayudadita, ¿no? Y luego no echarle la culpa de todo, ¿sí? Lo que les decía de la cuestión de la selección cuidadosa del asiento, pues se refiere a esto, pues que estén sentados a mero adelante. Si están en un grupo normal, pues, ¿no? Aunque hay algunos que tienen la fortuna de que los atienden en una escuela donde hay poquitos niños y se les da propiamente un trato especial, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, esto sería, pues que se les tiene que dedicar más tiempo en la escuela, ¿no? Digo, me refiero, los maestros que atienden niños con estos problemas, pues tienen que, emplear un rato más para llevar a cabo todas estas actividades, y tener en mente que el muchacho no es igual o no puede poner atención igual que todos los demás. Entonces, bueno, si se le puede dar un rato más para que conteste el examen, pues mejor. Si en lugar de dejarle las 25 cuartillas para el día siguiente a este chavito le dejan nomás 5, pues bueno, todo ese tipo de detalles hay que tenerlos en consideración cuando el niño tiene una bronca por déficit de atención, ¿no? Bueno, vamos adelante para acabar hoy. Obvio, acá digo, son más estrategias. Todo esto pues lo tendría que hacer el maestro, pero no está por demás que pues, ustedes las conozcan, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues se le pueden dar periodos de estudio supervisados, o sea, obvio, también, pues todo esto requiere planeación, entonces es más trabajo, ¿sí? Es más trabajo para el maestro, requiere de mayor organización y no todo el tiempo se puede hacer. A veces no hay las condiciones apropiadas para tener todas estas actividades que luego son aparte de lo que el chavo ya de por sí tiene que hacer en la escuela. Entonces, bueno,
todas estas cuestiones, como que a estos muchachos hay que elogiarles más el desempeño que la velocidad, ¿verdad? O sea, digo, irles dando su lugar como personas también. Dice ahí, evitar la humillación en el aula. Bueno, pues sí, pero digo, eso es para todos los niños y no nada más en el aula. O sea, digo, pudiéramos decir, hay que evitar la humillación, pues, ya, de entrada, ¿no? Digo, porque de por sí andan medio mal y luego todavía son el foco de la burla y la humillación de todos los demás, pues bueno, eso como que no es positivo para los niños, ¿no? En lugar, bueno, ya les había mencionado esto, en lugar de dejarles el tremendo trabajón de que tienen que hacer una obra de no sé cuántos cuartillas y además presentarlas en tanto tiempo, pues a lo mejor tratar de flexibilizar eso y de que el trabajo para estos chavos en particular sea un poco menos extenso, si hay quien les pueda apoyar además del profe, o sea, a veces hay compañeros en la misma escuela que pueden ayudarlo con tutorías o este tipo de cosas, pues bueno, todo eso funciona. Claro, funciona mejor todo esto si el chavillo también se está tomando su metilfenidato o también se está tomando su atomoxetina. Pero aquí está lo que yo les decía desde hace varios días. El tratamiento de preferencia debe de ser multimodal. Por un lado el medicamento, sí que bueno, ya se lo dimos, pero por otro lado están las estrategias académicas, el apoyo psicopedagógico y todavía hay que pensar en el apoyo propiamente de tipo psicológico, ya sea dirigido específicamente al muchachito, cuando se puede hacer así, pero más frecuentemente en este contexto de apoyo a la familia en general, ¿no? Digo, sí al muchachito, pero pues muy frecuentemente hay que incluir, digo, más bien todas las veces, si se trata de un niño, en tanto se pueda, pues los papás tienen que participar en el tratamiento, ¿no? Y pues yo creo que con eso ya nos aventamos más o menos lo del trastorno por déficit de atención y de pasada, pues nos queda la idea de la importancia que tiene pues esta función que llamamos propiamente atención, ¿sí? Y ya si quieren, pues mañana le seguimos con otra cosa, a menos de que tengan ahorita alguna pregunta o algo que no esté claro, o alguna cosa que les haya llamado la atención y quieran comentar. Bueno, por mi parte no, Doc. No sé si los demás. Bueno, no, pues parece que no. Entonces, si ahorita no hay otra cosa de momento, pues muchas gracias. Mañana le seguimos. Mañana ya vemos otra cosa diferente. Ok, gracias. Hasta Vale, mañana. nada, Gracias, doctor, gracias. Doc. Muchas gracias, hasta luego.